Continuamos en Grupo Fórmula y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Pedro Casas Alatriste, director general de American Chamber en México, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, representada aquí en México. Jugadores fundamentales en en esta coyuntura en donde estamos confrontados con Estados Unidos por la iniciativa de Donald Trump de aplicar aranceles a todas las exportaciones mexicanas. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Primitivo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un poco atareados en los últimos días de puente, que no fueron tanto de descanso, pero aquí andamos. Me imagino. Oye, ¿cómo se vive esta situación? Hemos platicado ya con analistas, hemos platicado con actores en esta circunstancia y hay un consenso, que es las empresas estadounidenses que tienen operación en México, pues son una parte fundamental en este tipo de negociaciones, en este tipo de presión, si tú quieres, porque finalmente son quizás la parte más afectada o directamente afectada en primera instancia. ¿Cómo se viven momentos así y cuál ha sido el papel de American Chamber en cuanto a la interlocución con ambos gobiernos? Claro. Mira, Primitivo, la verdad es que justamente las empresas, el sector privado, son los agentes que usan el acuerdo, Ujú. en este caso trilateral. Entonces, sí, somos los principales usuarios, beneficiados en su momento, pero también perjudicados si algo como esto sucede. Y por lo mismo, nosotros al final nos convertimos en un puente de comunicación, de diálogo entre ambos gobiernos, que lo que nosotros hacemos es presentar nuestras propuestas, los datos, la manera en la que este tipo de aranceles o movimientos políticos podrían afectar la inversión, los empleos, el ecosistema de negocios y al final, quieras o no, esa es la materia prima que permite a los gobiernos poder llegar a acuerdos que beneficien a ambos países. Entonces, bueno, estamos en la primera línea de batalla con ambos gobiernos, interactuando todo el tiempo con ellos, pero también con la prensa internacional y nacional para poderles hacer saber qué es lo que estamos viendo y sintiendo todos los días. ¿Cómo poder explicar, Pedro, los efectos de una eventual guerra comercial? Hay un consenso que dice a nadie le conviene, ni a Estados Unidos por el incremento de los costos y de los precios finales al consumidor, a México desde luego que no, por el efecto del encarecimiento de las exportaciones. Pero ¿cómo podríamos explicar esta cadena de hechos que terminaría pues por arruinar a todos los involucrados, incluidos los canadienses? Sí, mira, cuando menos la relación entre México y Estados Unidos, tenemos que dejarla de entender como una relación comercial Ujú. y más como una relación de coproducción. Hace muchos años podríamos estar vendiendo y comprando bienes terminados entre un país y otro, que es básicamente lo que sucede, por ejemplo, entre Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y Vietnam, que se mandan, pues yo qué sé, celulares ya listos o playeras o cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Sin embargo, el valor agregado que hay en las propias exportaciones mexicanas hacia el mundo e inclusive hacia Estados Unidos tiene un gran componente de cosas hechas en Estados Unidos. Ujú. Mismo caso para Estados Unidos y Canadá con el resto del mundo. Entonces, si nosotros entendemos la relación que hay entre México y Estados Unidos, cuando menos como una relación simbiótica de coproducción, ahí es cuando analizamos los efectos y nos damos cuenta, que mucha gente lo ha dicho, que una medida como esta sería darse un balazo en el pie, siendo Estados Unidos o siendo México, porque es atacar a tu propio sistema productivo. Durante 30 años nos hemos conectado de tal forma que ya somos un solo sistema. Entonces hay que entender que cualquier medida como esta sería de mucho mayor impacto hacia nosotros mismos que, por ejemplo, la misma medida instalada para China, Vietnam o cualquier otro socio comercial. A ver, en ese sentido, pues hay un factor muy importante. La mano de obra calificada en México es mucho más rentable elaborar o maquilar ciertos productos en México, ensamblarlos y mandarlos a Estados Unidos. En este proceso en donde de repente hay productos que van y vienen, ¿no? Antes de quedar terminados, pasan la frontera varias veces, Pedro, y eso es muy importante. ¿Cómo, ¿Qué tan real es este tema? Que además es una bandera de Donald Trump de decir,
vamos a retirar, vamos a presionar a las empresas que están en México para que se vengan a producir a Estados Unidos y aquí ofrecer estos puestos de trabajo que hacen falta, cuando en realidad muchos analistas, insisto, dicen, es que son puestos de trabajo que en realidad o no hacen falta, o no son requeridos, o no tienen quien los haga en Estados Unidos. Además del costo, ¿no? Por supuesto. Sí, mira, dos cosas. La primera, este inicio de amenaza de Donald Trump, en lo que va de esta administración, Ujú. cuando menos, ese argumento no lo hemos escuchado tanto. Hoy en día estamos viendo que estos aranceles están total y absolutamente ligados a la colaboración de la solución del tráfico ilegal de fentanilo Sí. y disminuir los cruces ilegales de personas. Entonces, eso es un primer punto. Y el segundo punto, para Norteamérica es indudable que si Estados Unidos quiere seguir creciendo su política industrial de volver a traer empleos y producción hacia Estados Unidos, la respuesta no está en sacarlos de México. La complementariedad que tenemos hoy en día, la economía mexicana con la americana, es justo eso, y perdón la redundancia, es complementaria. De donde hay que buscar la producción y fábricas que pudieran regresar a Estados Unidos, está en otras regiones. Y cuando hablas justamente del tema de la mano de obra, te doy un dato muy interesante. Hoy en día, en el mercado laboral americano, existen más o menos 2 vacantes laborales por cada persona desempleada. Ujú. Eso quiere decir que si hoy en día, sin mover nada a la economía americana, hoy podrían estarle dando empleo absolutamente el 100% de su población, estar en 0% de desempleo, y aún así habrían cientos de miles de vacantes en el mercado formal laboral de Estados Unidos. Entonces, hay que también diferenciar la narrativa política con la realidad económica, lo cual va a ser sin duda todo un reto en los siguientes 4 años. ¿Qué va a pasar? Ya, olvídate en los siguientes 4 años. ¿Qué va a pasar en las siguientes 4 semanas, Pedro? Mira, creo que la buena noticia es que en los comunicados del presidente Trump y de la presidenta Sheinbaum se habló de la instauración de mesas de trabajo con el secretario de Estado, con el secretario del Departamento de Comercio, con el Departamento del Tesoro. Entonces, mi intuición es que vamos a tener 4 semanas donde vamos a poder estar delineando métricas de éxito y una interlocución constante entre las contrapartes de los gobiernos de México y Estados Unidos para seguir avanzando en los resultados que justamente se han dado en las últimas semanas, meses, inicios de la presidencia de Claudia Sheinbaum y de Donald Trump, que básicamente eso fue lo que sucedió en la llamada. Entre muchas de las cosas que se dijeron, la presidenta le presentó al presidente Trump los resultados de lo que él mismo necesita y está exigiendo, y que, ojo, para México también son cosas importantes. No, no es solo porque Estados Unidos esté dando una instrucción, sino porque para México también le conviene reducir áreas lucrativas del crimen Ujú, organizado, claro. reducir el tráfico ilegal de personas en nuestras fronteras. Entonces, durante estas 4 semanas, ¿qué va a suceder? Trabajo, trabajo, trabajo. Ojalá que resultados y que en un mes podamos, pues, quitar ciertos niveles de incertidumbre o ir aprendiendo a vivir con este tipo de amenazas. Muy bien. Pedro, muchas gracias por tomarnos esta comunicación. A ti por el espacio y saludos al auditorio. Saludos, Pedro Casas Alatriste. Él es el director general de American Chamber en México.